Listo, pues ahorita vamos a esperar 2 minutitos y empezamos. Bien, pues buenas tardes. Vamos a iniciar esta actividad. Hoy que es 18 de febrero del 2024 y como parte de las actividades del área académica de posgrados del Departamento de Comunicación, vamos a llevar a cabo esta presentación de este libro que fue publicado en Argentina el año pasado por esta editorial de Signis. Este libro del doctor Antonio Caro, académico jubilado de la Universidad Complutense de Madrid, experto en publicidad. Este libro es el segundo libro de una serie de publicaciones que el doctor Antonio Caro inició en el año 2023, justamente con un libro que también presentamos el año pasado, que también tiene un título parecido, que habla sobre el semiocapitalismo. El año pasado llevamos a cabo esta actividad y bueno, como este libro salió recientemente, le propusimos al doctor Antonio Caro si se animaba a que lleváramos a cabo esta presentación. Así que bueno, les damos la bienvenida a las personas que se conecten a través de la página del Facebook del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana o a quienes se conecten a través de la liga de Zoom o quienes en el futuro vean esta actividad vía digital, ya sea en YouTube o en otra plataforma. Buenas tardes, mi nombre es José Samuel Martínez López, soy académico del Departamento de Comunicación y esta actividad forma parte de los eventos de divulgación que llevamos a cabo para la comunidad universitaria de la Ibero, tanto de parte del doctorado en comunicación, de la maestría en cine y de la maestría en comunicación. Y bueno, en esta ocasión, pues nos da mucho gusto llevar a cabo esta actividad académica porque además de tener también al doctor Antonio Caro, que se conectó desde la ciudad de Madrid, donde viven, hace unas horas para que hiciéramos la grabación de su presentación y posteriormente a la presentación de sus palabras y sus reflexiones del doctor Antonio Caro, tendremos la oportunidad de escuchar a la maestra Laura Vallejo. Laurita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Samuel, muchas gracias por la invitación. Hola a todas las personas del Departamento de Comunicación de la Ibero, tanto de maestrías de posgrados, tanto de maestrías y doctorados, y a todas las personas que se conectan. Siempre es muy grato compartir la mesa en este momento virtual contigo, Sam. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Voy a presentarte para que la gente te ubique y identifique por qué te invitamos, ¿no? Tú eres experta en temas de adaptación y resiliencia climática, entre otras cosas. Laura Vallejo Chávez, ella es experta con 18 años
de experiencia en temas de políticas públicas, de cambio climático, resiliencia comunitaria, desarrollo sostenible, prevención de la violencia, género, inclusión social, paz y seguridad. Desde el año 2022 a la fecha, coordina los diálogos de cambio climático de la Unión Europea para México y fue directora de Resiliencia Comunitaria y Cooperación Internacional en la Secretaría de Gobernación por 8 años. Laura ha desarrollado proyectos de adaptación y resiliencia climáticas y de prevención de la violencia con agencias de Naciones Unidas en México y Alemania, así como con la USAID, que recientemente ha sido motivo de información mediática, GIS, la AFD, así como la Universidad de San Diego en los Estados Unidos, la Universidad de Oxford en Inglaterra, la Universidad de Berna en Suiza y otras organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones comunitarias en Chiapas y en el estado de Oaxaca y con otras instituciones del sector privado. Laura Vallejo también es miembro del Center for Climate and Security de Washington, D.C. y de la Global Environment Network de la Global Diversity Foundation de Inglaterra. Sus publicaciones se centran en el vínculo entre la vulnerabilidad humana multidimensional y el cambio climático frente a los desafíos sociales, como son la violencia y la tecnología. Laura es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Cuenta con una maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible por el Instituto Mora y tiene credenciales de liderazgo público de la Kennedy School en la Universidad de Harvard. También cursó la Academia Ambiental en la Universidad de Oxford y ha desarrollado estudios de conservación de los ecosistemas y restauración y economía ambiental, entre otros. También ha colaborado en proyectos para más de 20 países en América Latina, el Caribe, Europa y África. Así que bueno, como podemos identificar después de haber leído su resumen curricular, pues Laura es una experta en este tema, así que es un honor tenerte, Laura, como comentarista de este libro, que está fuera de tu ámbito, porque este es un libro hecho por un experto en publicidad, que es el doctor Antonio Caro, que tiene una larguísima trayectoria en el mundo de la publicidad, en el campo profesional y también en el campo académico. Y bueno, será muy interesante escuchar tu opinión, tus comentarios, tus reflexiones sobre este libro. Así que te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Sam. Gracias a todas, todos y todes. Está por aquí ya mi colega, el doctor Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, él es coordinador del doctorado, también ya está por acá, ahorita le cederemos la palabra, pero antes voy a presentar a nuestro invitado, el autor del libro Semiocapitalismo contra el Clima, al doctor Antonio Caro Almela. Él ha sido profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid e investigador de primer nivel en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, el famosísimo CIESPAL. El profesor Antonio Caro ha sido cofundador y codirector de la revista científica Pensar la Publicidad, editada por la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido fundador y primer presidente de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad, REDIPUB, de asociación o red de la que actualmente es presidente honorífico. El profesor Antonio Caro justamente nos había hablado ya de esta red de investigadores de la publicidad. Y bueno, el año pasado tuvimos una presentación de un libro justamente de investigación en publicidad con colegas mexicanos de varias universidades que también han estado colaborando con esta red que fue fundada por el doctor Caro Almeida. El doctor Antonio Caro durante 26 años trabajó en la industria publicitaria como creativo. Entre sus publicaciones académicas se encuentran La Sociedad de Consumo desde el año 1967, La Publicidad que Vivimos del año 1994, La Publicidad de la Significación en el año 2002, el libro De la Mercancía al Signo Mercancía del año 2009 y un libro que tiene varias ediciones, Comprender la Publicidad. En la actualidad, el doctor Caro tiene pendiente la publicación en esta misma, en esta editorial de la que estamos, de la que ya comentamos, la editorial de Signis,
Está preparando también otros materiales que próximamente nos dará a conocer. Así que bueno, es un gusto y un honor recibir nuevamente aquí vía digital desde Madrid al doctor Antonio Caro para llevar a cabo esta actividad que sabemos para algunas personas interesadas en el tema de la publicidad, que sabemos es un tema muy relevante, pero que académicamente en México no ha tenido la atención que se merece, pues siempre será interesante escuchar a un experto sobre el tema, y más con un tema relacionado tan importante como todo mundo sabe, que tiene que ver con el clima, obviamente, con estos temas vinculados a la sustentabilidad del medio ambiente y todo lo que está sucediendo alrededor de las consecuencias que ha tenido el desarrollo en las últimas décadas y que todos hemos visto de forma palpable en diferentes niveles y a diferentes, eh, con diferentes evidencias, digamos, muy recientemente los incendios de California, inundaciones, sequías, desertificación, desforestación, en fin, pérdida de recursos naturales a gran escala en muchos países, México no es la excepción, y bueno, este libro es un llamado de atención a pensar ese tema desde la perspectiva del doctor Antonio Caro, con su teoría sobre el semiocapitalismo. Le doy rápidamente la palabra aquí a mi colega, el doctor Carlos Rodríguez Arechavaleta, para que dé unas breves comentarios de bienvenida. Adelante, Carlos, bienvenido. Gracias, Samuel. Buenas tardes. Buenas tardes, tanto al doctor Antonio Caro como a la comentarista Laura Vallejo. Pues nada, sencillamente ávido de escuchar los comentarios sobre este libro, Semiocapitalismo contra el Clima, que creo que es un tema interesante para los seminarios del posgrado, del doctorado específicamente, y que seguramente será muy útil grabado para ciertas clases, ciertas consultas y bueno, mostrarle a ambos invitados, darle la bienvenida y agradecerle la presentación en nuestro departamento. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues sin más, y si estás de acuerdo, Laura, pasaremos a escuchar la exposición del doctor Antonio Caro. Perfecto, claro que sí. Gracias. Gracias a ti. Déjenme, voy a hacer aquí la ¿Está transición. grabado? Sí, grabamos el comentario del doctor Caro hace rato porque él está en Madrid y la Sí, diferencia ya. horaria obviamente pues no le permitía estar con nosotros en vivo, ¿no? Porque sería para él muy tarde, no lo quisimos desvelar, pero aquí ya tenemos el material, lo vamos a escuchar y a ver, así que corre video. Como jugó chueco. Voy a ver el audio acá abajo. Sí, no, es que
No se oye, ¿verdad, Laura? No. No, es que ese es el audio de la sala. Sí, habla. No, no está abierto. Todo, mira, máximo. Pues ahora sí me pantalla. ¿Dónde sale este recuadro? No sé. ¿Qué pareció esto? Sale. Ah, ya sé. Ahí está. Es que empieza lento. No se está escuchando nada. Ya veo que él está hablando acá arriba. No se está escuchando nada. Tú no escuchas nada, ¿verdad, Laura? No, No, estamos teniendo aquí un tema de audio. A ver, déjame ver si lo puedo poner por separado. ¿Quiere que vaya a buscar a alguien? No, es la grabación, yo creo. Por alguna razón no captó no el puedo audio. compartir directo desde, o sea, YouTube. en Facebook y luego regresamos al Zoom. Digo, no es la forma adecuada, hay una forma que lo tiene Zoom, pero digo, para Estamos en resolverlo video. y respetar el tiempo de la audiencia. Sí, lo que podemos hacer quizá, en lo que voy checando si lo puedo resolver, porque es el video el que no tiene, el video que grabamos, el que no nos registró el audio. Ya vi aquí el video completo y no está registrado el audio. Pero podemos aprovechar, Laura, que estamos grabando para empezar quizá con tus comentarios. Podríamos hacerlo al revés, ver si corregimos ahorita lo La del audio. pusiste muy difícil, Sam, pero a ver, en lo que se va registrando y a lo mejor si por ahí tenemos alguna interacción para también aprovechar ese tiempo de alguien. Y también en cualquier momento, doctor, me puedes interrumpir y completar o corregir. Eh, Como bien comentaste, Sam, mi trayectoria viene de las ciencias sociales, bien, pero en realidad es una mezcla también de repente con ciencias naturales, porque no se puede entender la problemática ambiental no, si no tenemos todo el tiempo estos datos y estas cifras y estos procesos. De la misma biodiversidad aquí, ¿no? Entonces, o del mismo planeta. Eh, el libro me voló la cabeza porque antes de eso, pues siempre hay que dar dos pasitos atrás y ver desde dónde viene esta idea o esta forma de acuñar el término del semiocapitalismo. Y a lo mejor ahí
mis comentarios van muy enfocados hacia las y los estudiantes de estas ramas porque es entender un proceso ya de 300 años estudiado, acotarlo hacia los símbolos, ¿no? Entonces, em, si bien el doctor Caro se va directamente hacia la crisis climática y todo, de la cual pues estamos hablando, su primer capítulo habla, puede ser cualquier texto de cambio climático al cual pues, nosotros estamos súper comúnmente relacionadas y relacionados o lo podemos encontrar en cualquier texto científico. La óptica y ahí como los lentes justamente de la semiosis me parece súper interesante. Entonces, eh, en- veo muy bien que él interpreta también todo esto desde la base de Franco Berardi. En su, Me encantó esta parte de economía libidinal, porque además yo creo que si bien el texto es una invitación hacia el movimiento y la acción justamente de estos sectores que están propiciando este hiperconsumismo, porque digamos que de alguna manera la ciencia lo tiene muy entendido y estamos estos sectores ya trabajando en ello y lo podemos como muy procesar. Toda la parte del hiperconsumismo que está así, o sea, yo me imaginaría ahí como alguien deteniendo una roca enorme, él es donde él está invitando a ese trabajo, ¿no? Entonces, eso es la parte en la que ya, digamos, en el contexto total o el overall de el análisis sería la mayor invitación, que además es una contradicción desde donde lo podríamos ver, ¿no? O sea, por una parte, o la paradoja más bien podría ser, ¿no? De su planteamiento es que justo desde la publicidad, donde estamos todo el tiempo bombardeados de hiperconsumismo y vamos, y todo eso va a generar nuestro valor, ¿no? Entonces, yo más que una invitación a un movimiento, me parece un tratado filosófico, ¿no? Hay unas partes que no es nada más una invitación a la acción y al replantearnos cómo tendremos que hacer frente a pues a esta misma dinámica semiocapitalista, sino en qué momento es completamente opuesto a lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? O sea, yo platicaba un poco acerca de esto y nos plantea realmente irnos 4 pasos atrás de donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poquito a esta parte de la economía libidinal y esta que está impulsada por el deseo, por la producción del deseo, y ahí me tocó quitarme los lentes de ambientalista o de política pública para ponérmelos de publicista, pero claro que eran unos lentes un poco borrosos porque no estoy tan familiarizada como bien lo comentas, pero que se volvieron tremendamente interesantes cuando empecé a enfocarlo. Entonces, em, pues bueno, em, aquí hay una reflexión bien interesante sobre cómo a la vez monetizamos nuestra vida desde y que además ya rebasa esta parte público-privada, que el doctor lo tiene, Cano lo tiene en otros textos, me di a la tarea de revisar otra parte de sus textos y que tiene que ver con cómo monetizamos nuestra vida a través de las redes sociales, ¿no? Cómo monetizamos nuestra vida a través de cómo comunicamos y que eso a su vez genera también hiperconsumismo, ¿no? Hiperconsumismo de redes sociales. Nunca nos cuestionamos esto. Uno de los datos que también están compartidos, perdón, en estos textos, o sea, lo repiten tanto en el libro como en otros, es en 2020 solamente Bitcoin necesitaba la misma energía que toda Argentina
para que tengamos un poquito el contexto de dónde parte y de dónde hay que reformular todo ese modelo de hiperconsumismo del libro, ¿no? Bueno, podemos ir como capítulo por capítulo, no sé si quieran que ahí nos detengamos. A mí sí me gustaría Sí, que pudiéramos. está muy bien. eh, Está muy bien con este primer comentario, Laura. Muchas gracias. Si quieres, voy a intentar una vez más compartir el video. Ujú. Voy a desbloquear en el aula, aquí en el aula de videoconferencia tenemos bloqueado el audio para que no se vicie el sonido. Pero ahorita que lo liberé aquí, vamos a ver si no se vicia. Intentamos, ¿te parece? Perfecto, yo cierro el mío para que no haya ninguna contaminación. Muchas gracias. Muy relevante, que fue recientemente publicado por el doctor Antonio Caro. Como ya platicamos hace rato, cuando le dimos la bienvenida al doctor Antonio Caro, pues él ha sido profesor de la Universidad Complutense de Madrid y también ha sido investigador del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, el famosísimo CIESPAN, entre otras actividades. Hace rato ya leímos su ficha curricular. Él viene haciendo publicación de trabajos sobre temas de publicidad, que es la temática de la que él es especialista, tanto a nivel profesional como a nivel académico. Libros como La Sociedad del Consumo desde el año 1967, La publicidad que vivimos del 94, La publicidad y la significación en el 2002, el libro de la mercancía al signo, Mercancía del 2009, Comprender la publicidad ya en tercera edición 2018, y un libro que presentamos el año pasado aquí mismo que fue Semiocapitalismo del producto a la marca, de la mercancía al signo mercancía. Así que bueno, estimado Antonio, nos da mucho gusto pues contar con tu participación desde Madrid, ahí muy cerquita de la casa de los Blancos del Madrid. Te damos la bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Samuel, y muy agradecido por esta deferencia de tener esta nueva presentación de este segundo libro y que espero que interese porque no por mí, sino por el tema, porque pienso que el tema es realmente importante. Estamos viviendo, como yo digo, bueno, como se sabe y como dice todo el mundo, una emergencia climática tremenda que se va manifestando cada día que pasa en más fenómenos más graves, como han sido esos tremendos incendios que hubo en Los Ángeles hace un par de meses, como ha sido la Dana que hubo aquí en España en la Comunidad de Valencia, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un problema, yo diría, que muchos consideran, muchos autores que han tratado sobre el tema, el mayor problema al que se ha enfrentado la humanidad en el curso de su historia. Y estoy citando literalmente a varios autores que han dicho estas mismas palabras. Eh, con lo cual, pues tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque nos estamos jugando, como dicen estos autores, y como yo ratifico de mi parte, la supervivencia de la humanidad, así de sencillo. Eh, lo que mi tesis, o sea, lo que yo pretendo aportar sobre este tema tan debatido y tan urgente, es que tenemos que partir, si queremos combatir con toda eficacia este problema, si queremos combatir esta emergencia que nos está amargando la vida y asediando por todas partes, hay que que es la que yo he planteado en el libro anterior, es decir, el semicometerismo del producto de la marca, como ha dicho Samuel, y de la mercancía al signo mercancía. En ese libro yo sostengo, es un libro difícil, vamos, difícil en cuanto que es decimos en España, un tocho de 480 páginas que exige un cierto esfuerzo, aunque yo he pretendido hacerlo lo más fácil dentro de lo posible con respecto a la temática que es. Pero bueno, yo en ese libro yo sostengo, y sé que es una tesis que va a tardar tiempo en imponerse, pero yo espero que realmente se imponga. La tesis consiste en que, desde mi punto de vista, nos encontramos en una nueva fase en la evolución del sistema capitalista. Es decir, el semiocapitalismo
que algunos autores, entre ellos yo, por supuesto, le denominamos así, es realmente esa nueva fase cualitativamente distinta a la fase productivista, que sigue siendo de alguna forma el tópico con respecto al cual se opina sobre la situación, sobre el capitalismo en su fase actual. Desde mi punto de vista, estamos realmente, como digo, en una fase distinta, y esa nueva fase se resume o se concreta en esos subtítulos, en ese subtítulo que yo planteo en ese libro, en ese primer libro. Del producto hemos pasado a la marca y de la mercancía hemos pasado al signo mercancía. ¿Qué es una marca? Una marca es algo, una creación imaginaria con respecto a un producto. Es decir, la marca es sustancialmente distinta al producto que está en su base. Esto se manifiesta en el hecho de que una bebida de cola, por poner un ejemplo muy conocido por todos, pues una bebida de cola con una marca muy poco conocida, nos cobran por ello, por su consumo, por su compra, por su consumo, X dinero. Ahora bien, si esa marca se llama Coca-Cola, simplemente por el hecho de llamarse así, el costo, el precio de ese producto es mayor. Es decir, estamos en una especie de imaginario colectivo que es de carácter, en definitiva, fantasmagórico, porque estamos consumiendo fantasmas, estamos consumiendo realmente creaciones que son objeto de lo que muchos denominamos producción semiótica, que en definitiva, a nivel de práctico, es el marketing que todos conocemos. El marketing, como también sabemos todos, tiene una imagen bastante negativa con respecto a la opinión pública en general. Y sin embargo, el marketing o la producción semiótica, que es el nombre más técnico que podemos darle, el nombre más real de lo que significa el marketing, pues es hoy en día el centro de la producción. ¿Qué sucede con esto? Pues que la producción semiótica o marketing se realiza en despachos del norte global, en despachos de las grandes ciudades, por ejemplo, México, Ciudad de México, o Madrid, etcétera, o Nueva York, etcétera, etcétera, mientras que el producto, siempre que resulta posible, se deriva hacia las maquilas de Centroamérica o los talleres de China o del sureste asiático, en los cuales las condiciones de trabajo son absolutamente lamentables y en las cuales el trabajador pues es remunerado con una miseria que apenas le da para vivir. Bueno, pues en definitiva, este es desde mi punto de vista el trasfondo que existe para tratar de opinar y tratar de combatir el que, como decía antes, muchos denominan o algunos denominan el mayor problema al que se ha enfrentado la humanidad en el curso de su historia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer con respecto a ese problema? Pues sencillamente, y esto sé que es problemático por su propio enunciado, tenemos que tratar de salir de ese sistema. Eh, el problema viene precisamente con respecto a cómo salir de ese sistema. Hoy en día empieza a haber algunas iniciativas de un sistema de producción distinto del habitual, por ejemplo, la producción vía impresión 3M, en fin, una serie de iniciativas en las cuales no me voy a detener ahora, que tratan de superar de alguna manera esa producción que, como he dicho hace un momento, está dividida en esos dos aspectos, esos dos estadios totalmente diferenciados y totalmente injustos, por decirlo de algún modo. Eh, Hay también, digamos, en el año 2018 comenzó, como todos sabemos, una especie de, no sé cómo llamarlo, si guerrilla urbana o simplemente manifestación de una serie
adolescentes, en definitiva, que comenzaron a tomar conciencia de este problema partiendo de la iniciativa de una chica sueca que todos conocemos y que se le ocurrió pues empezar una huelga de los viernes, huelga, estoy en huelga por el clima. Así de simple. Bueno, pues algo tan simple o sencillo como eso tuvo una repercusión mundial que dio lugar a que, en definitiva, se crearan diferentes movimientos que hoy en día todavía existen, con los cuales, respecto a los cuales, pues una serie de, sobre todo jóvenes o adolescentes, están tratando de concienciar a la humanidad con respecto a ese problema, tratando de buscar una salida. Eh, realmente la salida, como decía hace un momento, es lo más difícil. Me gustaría que Samuel me interrumpiera para, para un poco cambiar un poco el tema y para referirme, si queréis, un poco más al contenido del libro que estamos presentando en este momento. Que sí, estimado Antonio, mira, voy a pasar de la portada Sí, para que veamos el índice del libro sí, y las personas que no lo han visto identifiquen de qué se trata. sí, sí, Tenemos un libro de 5 capítulos. El primer capítulo se titula El mayor problema al que se ha enfrentado la humanidad en el curso de su historia, ¿no? sí, El capítulo 2 se llama De los combustibles fósiles como motor del capitalismo productivista a la emergencia climática y medioambiental. El capítulo 3 se llama Las salidas falsas. El 4 se llama Las estrategias. Y el capítulo 5 es la conclusión por una urgente e imprescindible movilización social. Entonces, bueno, creo que ha quedado claro que justamente el problema de que hemos sufrido todas sus consecuencias con calor, con lluvia, con inundaciones, con incendios, ¿no? Platicabas de la Dana que ujú, pasó allá por Valencia, por aquella zona y que arrasó con muchas ciudades y pueblos. sí, sí, Hace unas semanas todavía tuvimos aquí los incendios en California, sí, sí, en los Estados Unidos, y bueno, todo lo que ha pasado con las sequías, la deforestación de los bosques, la desertificación, ¿no? Por otro lado, las sí, sí, inundaciones, ¿no? En muchos lugares. Bueno, es más que claro el tema del efecto que ha tenido el antropoceno, ¿no? Antonio, sí, eso, la huella humana en el sí, 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 planeta, en el entorno natural eso es, sí, sí, y todos los esfuerzos que ha habido de protesta, pero también de organización, muchas instituciones, muchas ONGs, muchas universidades, gobiernos han hecho un esfuerzo por tratar de paliar dentro de su campo de acción los ujú, efectos para sí, sí, revertirlos, sí, sí, pero ya todo el mundo sabemos que el año pasado fue el más caluroso en muchas décadas y sí, que se prevé que en los siguientes años el calor siga creciendo, ¿no? A grados muy sí, sí, complejos. sí, sí, Y bueno, todo eso está cambiando el clima y bueno, no parece ser que las economías cambien de rumbo, que no se ve en el corto plazo que haya un cambio de mentalidad en la forma de organizar el consumo y la producción de bienes y sí, sí, servicios. sí, sí. En el caso de España, no sé si además de la Dana hubiera otro fenómeno que a ti, bueno, los calores que ustedes viven en verano, ¿no? No, ahora estamos en invierno, concretamente, ahora. Pero en el verano hace mucho calor, Sí, sí, en el aumenta verano, bueno, sí, sí, drásticamente. sí, sí, se calcula que el último verano ha sido el más caluroso en la historia de España Sí, y el tiene antepenúltimo registros verano fue históricos. también el más caluroso. Es decir, cada año va aumentando el calor de los grados de temperatura. Y es un proceso, parece que imparable, es decir, que bueno, concretamente en España a nivel institucional hay bastante conciencia sobre el problema y de hecho se está, por ejemplo, promoviendo por parte del Estado y por parte de muchas empresas las energías renovables.
pero hay también diferentes críticos que están señalando que se está utilizando esas energías renovables con la misma mentalidad que las energías fósiles. Y ahí está el problema, en definitiva. Es decir, que no se cambia de mentalidad. Se pretende sustituir una energía por otra, una energía no contaminante como es las energías renovables, pero sin cambiar la mentalidad. Y ahí, como dicen los críticos, diferentes críticos, por ejemplo, Antonio Turiel, que es uno de ellos, pues comentan que mientras no se cambie esa mentalidad, no hay forma de resolver el problema. España tuvo digamos, el acierto o la consecuencia positiva de que el año 24 ha sido, si no me equivoco, el primer año en que ha bajado en España la contaminación atmosférica. Pero, sin embargo, en Europa sigue, sigue aumentando y, por supuesto, en el conjunto del mundo. Es decir, cada año que está pasando hay mayor contaminación atmosférica contaminación en la atmósfera. Cada vez estamos peor con respecto al problema que estamos debatiendo. Y si esto es así, esto viene a ser una demostración de que los procedimientos que se están utilizando desde las instituciones y desde la propia sociedad para atajar el problema no están valiendo. Es decir, el único año en que la contaminación atmosférica ha descendido fue el año de la pandemia. Y por razones obvias, porque la producción y la actividad en general bajó muchísimo y eso dio lugar a que hubiera menos, menos consumo de energías y por consiguiente menos contaminación. Pero fue un año absolutamente atípico. Lo que trato de decir en mi libro es concretamente en el capítulo 3, al que ya se ha referido Samuel, lo que yo denomino salidas falsas. Y en esas salidas incluyo pues la geoingeniería, que está bastante demostrado por parte de muchísimos autores de que estas iniciativas que tratan a través de la propia ingeniería, es decir, procedimientos, digamos, industriales de resolver el problema, no funcionan, porque las consecuencias negativas son mayores que las positivas. Uno de ellos, enterrar bajo la tierra la contaminación, que se puede hacer en ciertos casos, por ejemplo, cuando las energías, vamos, los desechos energéticos provienen de una industria determinada, pues ahí sí es posible enterrar esos desechos, esos residuos, bajo la tierra. Pero está demostrado que es prácticamente imposible cuando se trata de abarcar todas las fuentes energéticas que están contaminando el planeta y contaminando la atmósfera. Eh, otro, Otra salida falsa, pues es el llamado desarrollo sostenible. Esto es digamos, el desarrollo sostenible es un nombre, una apelación que tiene muy buena prensa, concretamente que la ONU la ha patrocinado con gran entusiasmo, que han dado lugar a diferentes iniciativas y políticas, pero los críticos que existen con respecto a esta tendencia, pues vienen a decir que el desarrollo es por definición insostenible. El desarrollo que se supone que es el desarrollo capitalista, cosa que no se dice, pero que en la práctica es así, es por definición insostenible. Se trata, como dicen, como repito algunos autores, un oxímoron, es decir, una contradicción en sus propios términos. El consumo ético y responsable, que como tal iniciativa está muy bien, es decir, el hecho de que se trata de concienciar a las personas para que traten de, digamos, cuidar los residuos, traten de utilizar la basura y los residuos en general en los diferentes espacios destinados a sostenerlos, vamos contenerlos, etcétera, pues está muy bien todo eso, pero minucias. Son minucias con respecto a un problema que supera con mucho el consumo privado.
Concretamente, hay diferentes autores que vienen a decir que el consumo privado, el consumo de las familias, de las personas, el consumo doméstico, viene a ser un 30% de la contaminación, mientras que el consumo empresarial, el consumo que proviene, perdón, la contaminación que proviene de las empresas es el 70%. Por consiguiente, por mucho que todos nosotros tratemos de tener un comportamiento ético con respecto a los residuos y el consumo en general, pues es una pequeña parte del problema. La economía circular es hoy que probablemente la corriente más plausible y la más extendida y la más notoria con respecto a este problema, pero hay también una serie de críticos que cito en el libro que vienen a decir que es una especie de rizar el rizo sin atacar a los principios que existen en la base de la producción. Se trata de que efectivamente digamos, la producción, los materiales los materiales que intervienen en la producción vuelvan a su origen, vuelvan a la cuna, como dice un autor concretamente, pero esto no ataca el problema, porque el problema es no ya la producción actual. Quiero decir, no, al contrario, el problema es la producción, es decir, los volúmenes de producción y el hecho, como digo por mi parte, de que la marca haya sepultado al producto, con las consecuencias que eso lleva consigo. Eh, el espejismo, vamos, las energías renovables, pues es una especie de intento parcial de resolver el problema, pero a su vez no lo resuelve por las razones que antes he comentado, porque la mentalidad que está en la base de esos energías renovables es la misma, como antes comentaba, que está en la base de la producción de las energías fósiles. Por consiguiente, no se ataja el problema, sino que se le da una especie de vuelta. Y luego hay otras alternativas energéticas. Hoy en día está muy de moda el tema del hidrógeno. No está muy claro en absoluto si el hidrógeno como energía, como recurso energético va a ser o no adecuado, porque hay muchos problemas de transporte, etcétera, etcétera. Y es algo que está por ver. Y luego está la gran esperanza de la fisión nuclear, en la cual se está avanzando, hay diferentes ensayos que se están realizando, pero parece que la cuestión es en absoluto muy larga. Se habla de 50 años para que la fisión nuclear llegue a ser una energía, un recurso energético que realmente sepulta a todos los demás. Fíjate que Bueno, esta sí, lista de intentos o de estrategias que tú has analizado, que son las estrategias canónicas para gobiernos, para empresas, para muchas veces para el sí, famosísimo greenwashing, ¿no? sí, 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 eso es. Sí, Para sí, los lobbies, las relaciones públicas, para que la imagen de marca o de empresa no se vea afectada, ¿no? sí, eso es. El discurso bien pensante de muchos gobernantes y empresarios en relación a que están Sí, haciendo una ayuda por el clima. eso es. Como tú dices, pues queda claro que desde tu punto de vista es cosmético, es Sí, superficial. sí. Bueno, hay mucho greenwashing, efectivamente, con respecto a este tema, igual que con el tema también del desarrollo sostenible. Es decir, todo el mundo, puesto que hay una opinión pública bastante unánime con respecto al problema, bueno, en este punto también es interesante comentar que efectivamente existe esa opinión pública, pero cuando se dice, pero ¿usted qué haría para resolver este problema? Entonces las opiniones bajan muchísimo, los porcentajes bajan muchísimo, todo el mundo está de acuerdo que hay un problema, pero cuando se trata de decir qué va a hacer usted para resolverlo, pues entonces la cosa baja bastante. Pero bueno, en todo caso, esa- esas, esas opiniones, esa buena conciencia,
no deja de ser una especie de paraguas que trata de ocultar el verdadero problema. Y el verdadero problema es que, como decía antes, la contaminación atmosférica aumenta cada año. Incluso, para decir otro testimonio importante, el consumo de la, de la energía fósil, el petróleo, etcétera, el consumo de la energía fósil está creciendo año tras año. Cada vez se están descubriendo No más. está disminuyendo. No, no, no está disminuyendo en absoluto. Al contrario, están surgiendo continuamente nuevos yacimientos, por ejemplo, uno que ha surgido hace poco en Argentina, por lo visto enorme, que los países quieren explotar, o sea, claramente. Y hay un caso muy específico en la última cumbre del clima que se celebró en Azerbaiyán, es decir, que es un país que vive del petróleo, concretamente, pues va el presidente y el presidente de Afganistán, y en la primera sesión, en la inauguración de esa cumbre, viene a decir, el petróleo es un don que Dios nos ha proporcionado. Por tanto, tenemos derecho a explotarlo. Y cuando se plantea en esos términos, pues claro, ¿qué vas a decir? O sea, si es Dios quien ha concedido el privilegio a un país determinado para que explote el petróleo, ponemos que hablar. O sea, lo explotarán sí o sí, por mucho que se diga. Incluso la ironía es que eso se dice en una cumbre destinada a tratar de combatir la contaminación atmosférica. Claro. Ahora, una pregunta, Antonio, sobre este tema Sí, de las estrategias fallidas. sí, Obviamente alguien podría decir que es bastante pesimista tu punto de vista. sí, Incluso podrían decir que hay una ecoansiedad, ¿no? Una angustia, una sensación pues, de crisis, de inestabilidad, de incertidumbre que sentimos muchos cuando vemos pues, todo lo que pasa a nivel climático, de sí, que sí, se ha sí, desaparecido la mitad de los bosques, la mitad del sí, agua sí, dulce, ¿Qué dirías a esos críticos cuando escuchan ese argumento de tu capítulo 3 sobre las sí. estrategias fallidas? Sí, 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 sí. Bueno, realmente es un tema muy preocupante y efectivamente entiendo lo que tú dices de que dé lugar a desánimo, a angustia, a crisis personal incluso con respecto a este problema que estamos viviendo. Pero lo cierto es que eh, si tratamos de examinar las estrategias que hoy en día existen, las estrategias que están utilizando eh, para para tratar de combatir, entre comillas, o sin comillas, el problema, pues realmente hay que concluir, desde mi punto de vista, por supuesto, de que son estrategias fallidas, unas más que otras, por supuesto. Es decir, concretamente, por ejemplo, las más consistentes, por llamarlo así, que cito en el libro, son el ecosocialismo, que en definitiva viene a ser una especie de remedio con respecto a tratar de adaptar, como sea el socialismo clásico, a este problema. Pero en definitiva no va más lejos que eso. El Green New Wish, perdón, el Green New Deal, lo he dicho mal antes, el Green New Deal, que en definitiva ha comenzado en Estados Unidos, que ahora se ha extendido también por Europa, que ahí tiene muchos partidarios, por supuesto, pero en definitiva es dejar básicamente en manos de las instituciones un problema que las está superando. Las instituciones, y la que más se mueve en este sentido es la Unión Europea, que es la que ha tenido más iniciativas, etcétera, etcétera, con respecto a este tema. Sin embargo, no impiden, no están impidiendo que, como decía antes, la contaminación atmosférica aumente año tras año. Por consiguiente, algo falla en esos planteamientos. Y quizá, como digo también en el libro, la corriente o la estrategia más plausible en este sentido es el llamado decrecimiento, con un problema desde mi punto de vista, que decrecimiento es una forma de negar el crecimiento. Y en la medida que se niega el crecimiento, se está afirmando. Es decir, que es una negación que no pasa más allá de su propia negación. Por consiguiente, no propone algo
importante, nuevo con respecto al tema que estamos tratando. Yo entiendo lo que tú decías, Samuel, de que la conclusión es bastante pesimista, pero hay también una especie de esperanza en el sentido de que no se trata tanto de combatir frente a frente este problema, sino que lo que se trata es de tratar de revertir el sistema capitalista que estamos viviendo. Eh, Esa es para mí la cuestión clave. No se trata, insisto en ello, de que nos movilicemos en un sentido que no está muy claro, por otra parte, con respecto a qué hacemos con respecto al problema que estamos viendo. Se trata de que las corrientes, más allá del capitalismo, de este sistema semiocapitalista que antes comentaba, que hoy en día está vigente, vayan avanzando. Y a la medida que avancen, es como se verá que realmente por ahí es como se puede salir. Es decir, dicho de otra manera, tenemos que cambiar de sociedad. Esto lo dijo ya en su Oh, día Greta Thunberg. Tenemos que cambiar de sociedad. Y si no cambiamos de sociedad, pero cambiar de sociedad es cambiar el sistema capitalista que estamos viviendo. entiendo. Eh, Ahora, perdón, hay una sí, interrupción para que quede sí, claro sí, a las personas que invitamos a leer el libro y a discutirlo. sí, En ese sentido, tú coincides con tu base teórica, tu perspectiva teórica respecto a los principales postulados del pensamiento marxista. sí, ¿Qué dirías a las personas que consideran que el marxismo ya ha quedado atrás o que sí, las posturas marxistas pues, han resultado ser muy idealistas sí, y no han logrado en diferentes experimentos sociales en diferentes partes del sí, mundo, sí, ahora recientemente muy cerca de nosotros, Cuba, sí, pero sí, otros países que ya muy conocidos, que cuando se derrumbó el socialismo a partir del 89 fueron sí, 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 cayendo aquellos regímenes totalitarios sí, sí, que encumbraban el pensamiento marxista. ¿Qué dirías a esos críticos sí. o a esas personas? Bueno, pues yo diría que tienen razón. Es decir, que tienen razón en el sentido que voy a intentar decir ahora. Eh, yo en el primer libro, el libro que ya presentamos el año pasado, yo trato de avanzar en la idea de que estamos en esa nueva fase del sistema capitalista que es radicalmente distinta a la fase productivista analizada por Marx. Sí. Es decir, estamos en un capitalismo que ha perdido cualquier sentido social. La prueba está probablemente en esta última alianza que ha surgido en Estados Unidos entre el nuevo presidente Trump y Con una serie Musk, de... Elon Musk. ¿Qué, perdón? Sí, con Elon Musk. Sí, sí, Elon Musk y varios, que son varios jerartas del nuevo del capitalismo actual, de las plataformas, etcétera, entre ellos en fin, el de Meta, etcétera, el de Amazon, etcétera, pues que se han aglutinado con respecto a este ser llamado Trump. Bueno, esto quiere decir que realmente, y quizá no estoy muy inspirado en este momento para desarrollar la idea, pero quiere decir, en definitiva, que estamos en un capitalismo radicalmente distinto al que analizó Marx. Si somos capaces de entender esto, habremos avanzado muchísimo, en el sentido de que nuestra mente se aclarará. No se trata de poner en práctica el marxismo, tal como lo planteó Marx. No, no se trata en absoluto de eso, se trata de comprender la fase capitalista que estamos viviendo, en la cual, según la cual, los principales instrumentos que tiene hoy en día el capitalismo son el consumo y el ocio. Nada que ver con el trabajo, que era digamos, lo que Marx en su día Sí. planteó. La ortodoxia marxista es esa, la ortodoxia marxiana, más que marxista, es el trabajo, es el que produce el valor, etcétera, etcétera. Estamos en un periodo histórico en el cual el trabajo
material carece prácticamente de valor. Y por esa razón se lleva siempre que resulta posible pues a estas maquilas que les comentaba antes, centroamericanas o al sudeste asiático, etcétera, etcétera. Hoy en día estamos creando valores absolutamente ficticios que se concretan en el llamado, en el que se llama, no solamente yo, por mi parte, signo mercancía, que es cualitativamente distinta de la mercancía. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? Que cuando elegimos una marca en lugar de, en lugar, perdón, en lugar del producto que está en su base, y cuando estamos pagando más por esa marca, en lugar Sí. frente al producto material que está en su base, estamos, perdón, Adelante, adelante, estimado Antonio. Estamos tocando temas muy interesantes, bien, muy complejos. sí, sí, ya lo sé. Pero quería decir con esto que estamos en definitiva, si ser consciente, por supuesto, participando en un sistema que nos está explotando. Cada vez que pagamos más por una marca, y un ejemplo muy claro es estas camisetas de algodón, que cuando no llevan ninguna marca, cuando se compran en Primark, en el caso de Europa, no sé si en el caso de México también, No se pudo, pues creo que cuestan tiene problemas X. la cuenta. Ahorita lo vuelvo a intentar. ¿Perdón? Sí, adelante, adelante. Sí, sí, pues cuestan una miseria, un dinero muy pequeño. Pero ahora bien, si a esa camiseta le ponemos una marca de lujo, llámese Chanel o etcétera, etcétera, vale, nos cobran 100 veces más. Y vamos y lo pagamos. Y en definitiva, este es el gran engaño que existe en la base del actual capitalismo. Entonces, si esto es así, no se trata de volver a un marxismo que por supuesto está totalmente superado por la historia. Y la mayor superación de ese marxismo clásico es que todos ellos condujeron a regímenes totalitarios. De acuerdo. Sí. Entonces, ese camino está, desde mi punto de vista, absolutamente vetado. No podemos seguir por ahí. Tenemos, en definitiva, que tratar de entender lo que estamos viviendo. Y, y me refería al consumo en el sentido que acabo de decir, pero es que si cogemos el ocio, ¿cuál es el ocio básico de muchísimas personas, de la gran mayoría de la sociedad, de todos nosotros, incluido yo, por ejemplo? Eh, pues el ocio básico, las actividades básicas de ocio consisten en ver un partido de fútbol entre el Real Madrid y el no sé qué que se transmite a todo el mundo por televisión. ¿Qué sucede con ese tipo de actividad? Pues que esa actividad está patrocinada por determinadas marcas que están, digamos, valorándose en la medida que transmiten ese acontecimiento. Y por ahí también nos están explotando, porque se ha elevado a una estratosfera enorme los sueldos, lo que gana un deportista famoso, un futbolista, por ejemplo, eh, y se ha elevado hasta la estratosfera lo que cobran, o sí, lo que pagan en este caso las empresas por transmitir esos acontecimientos. En definitiva, si tratamos de examinar, de analizar lo que estamos viviendo, deberemos o deberíamos llegar a la conclusión de que nos están explotando en términos de consumo y en términos de ocio. Y esto es digamos, una cadena que no tiene, que cada vez se hace más espesa, por llamarlo así, o más constante, y que no tiene salida en sí misma. Es decir, habría que romper con todo eso para que pudiéramos ver la sociedad que estamos viviendo desde otros ojos. Eso, por supuesto, lleva consigo un esfuerzo importantísimo que no se ha dado, evidentemente, pero desde mi punto de vista, para llevar a cabo ese esfuerzo hay que comenzar por entender lo que estamos viviendo. Es lo que yo, Claro. por mi parte, trato de aportar. Muy Eh, bien. tener Oye, una estimado visión. Antonio.
Sí, Sí, continúa, cierra la idea, sí. sí, tener una visión lo más objetiva, entre comillas, posible de lo que estamos Claro, viviendo. Y si conseguimos ver lo que estamos viviendo con estos ojos que yo propongo, es probable que el problema de la contaminación atmosférica también la veamos con otros ojos y tomemos otras iniciativas totalmente distintas a las que se están tomando hasta ahora. Esa es mi perfecto. propuesta. Sí, pensaba en otro compatriota tuyo, que ya Sí, falleció, sociólogo, Vicente Verdú, sí, Vicente Verdú, sí, sí. que Conocido en mi tiene país. Sí, este sí, concepto de capitalismo de ficción, eso es. que tiene Sí, varios sí, ensayos que fueron sí, publicados en sí, Anagrama, ¿no? sí, sí, eso es. Y recientemente pensaba yo en este concepto más reciente de este economista griego, de Yanis Sí, Varoufakis, ¿no? El de sí, 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 también lo conozco. tecnofeudalismo. ¿Qué opinas de esos conceptos? Capitalismo de ficción, tecnofeudalismo, como hay otros Sí, tantos que tratan de llamar la atención sobre el fenómeno. sí, 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 efectivamente. Vicente Verdú es bueno, era un periodista muy conocido además en España y no fuera, y fuera de España, por lo que veo también, y, y que además que era muy reflexivo y tuvo publicó diferentes ensayos, entre ellos este que citas, el capitalismo de ficción. Efectivamente, digamos, Vicente, como otros, no ya periodistas, sino sociólogos o lo que sea, pues han percibido este problema que estamos viviendo. Yo lo que creo que ha faltado en ellos en general, y no me refiero concretamente a Verdú o cualquier otro, lo que les ha faltado es profundizar más en el tema. Hay otro, por ejemplo, otro autor muy conocido en América Latina, que es Bifo Berardi, Franco Bifo Berardi, que, bueno, ha publicado mucho, sobre todo en Argentina, bueno, es una persona también, como digo, muy dentro de esta línea, pero creo que les ha faltado, desde mi punto de vista, una comprensión de que estamos efectivamente viviendo una nueva fase en la evolución del sistema capitalista. Y si esa fase, si llegamos a reconocer eso, toda fase, todo tipo de sociedad o todo tipo de capitalismo lleva consigo sus contradicciones, es decir, genera sus contradicciones. Y eso es a lo que yo me agarro. Es decir, es que si llegamos a comprender que estamos, repito, una vez más, en esa fase semiocapitalista, podremos tener la conciencia suficientemente clara para tratar de buscar la solución a estos problemas que estamos viviendo. Y el problema mayor que estamos viviendo es, evidentemente, la contaminación, la emergencia climática. Por esa razón, yo digo en este segundo libro que la emergencia climática es el punto débil del sistema, porque en la medida que el sistema avanza, a su vez avanza esa contaminación atmosférica. Y por tanto, no hay más remedio que dar marcha atrás o salir del sistema para resolver el problema que muchos consideran el mayor que ha habido en la historia de la humanidad, como antes De decía. acuerdo. Fíjate que es muy interesante para pasar a los otros dos capítulos, al 4 y al 5 Sí, esto que comentas, porque bueno, tú desde la red iberoamericana de investigaciones, de estudios sobre publicidad, de la cual eres presidente honorario, sí, sí, sí. no sé si tú has tenido oportunidad de dialogar o escuchar hablar de otro mexicano que vive en Buenos Aires, en Argentina, que es Fernando Buen Abad Domínguez. No, no lo conozco. Fernando Buen Abad Domínguez es un filósofo mexicano Ajá, que se fue a vivir a Sudamérica, especialmente en Argentina. Te puedo mandar algunos ajá. de sus textos. Y Sí, él muy bien. trabaja mucho desde el área de la semiótica Sí, 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 sí. y comparte también un interés por una perspectiva crítica al capitalismo, Ajá, y habla mucho de publicidad y de marketing. sí, Y creo que está muy a tono un poco con tu manera de reflexionar y pensar estos sí, sí. temas. Sí, sí. Estaría interesante, te voy a pasar sus textos a ver Pues sí, si me encantará conocerlo, por supuesto. te vas a sentir muy reflejado porque es una manera muy
análoga de trabajar el tema desde la semiótica, aunque él no le llama Ajá. semiocapitalismo, él utiliza otros Sí, conceptos, sí, pero sí, totalmente desde la semiótica, me sí, llama sí, mucho la atención. Voy claro. ahora entonces a colocar nuevamente el libro para que veamos, sigamos viendo el Sí, índice. sí, sí, Dame un minutito, espérame, sí, a sí. ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no se deja, ahí está ya. Está en Amazon. No, no me lo puedo pasar, está en Amazon. A la venta. Y entonces, después de las salidas falsas, vamos al capítulo 4 Sí. que asumo que son tus propuestas. Bueno, no, el capítulo cuarto está dedicado a las estrategias que antes he comentado ya, es decir, el capital fósil, bueno, es el primero, el ecosocialismo, el Green New Deal, el decrecimiento, y la conclusión a la que llego, pues es la urgencia de una estrategia operativa frente a la emergencia climática y medioambiental que que estamos sosteniendo en la actualidad. Y esto nos lleva directamente a la conclusión, que es el último capítulo, y vamos a ver, yo me quedo ahí. Es decir, yo no me siento en absoluto capaz de proponer una estrategia para, para combatir este problema. Es decir, yo en ese sentido me atengo a un planteamiento también dentro de la semiótica de uno de los fundadores, Charles Sanders Peirce, que venía a decir que la realidad se compone de tres estadios. El primero es la posibilidad, el segundo es la existencia bruta y el tercero es el símbolo, el simbolismo. Es decir, cuando las cosas se hacen conocibles. Yo creo que hoy en día estamos, y yo me quedo ahí en el punto, en el primer estadio, la posibilidad. Eh, eh, Me contento, puesto que, como decía hace un momento, no me atrevo a plantear una estrategia, que lo que sí tengo bastante claro es que esa estrategia tendrá que ser motivada o tendrá que estar en la base de una movilización social que de alguna forma, como decía al principio, comenzó en el año 2018 con aquellos chicos, aquellos adolescentes que empezaron a manifestarse partiendo de la iniciativa de aquella Greta Thunberg sueca. Eh, Creo que la cosa irá por ahí, pero insisto en ello, no me atrevo a plantear una estrategia porque no la tengo. Es así de sencillo. Pero sí que creo que existe, que estamos en ese primer estadio. Estamos el estadio de la posibilidad, y cuando existe posibilidad, antes o después se llegará al segundo y al tercer estadio. Es decir, hay que dejar que las cosas, en mi opinión, vayan desenvolviéndose por su propio orden. Porque opino además, que plantear hoy en día una estrategia cerrada, como ha sucedido en muchos casos históricos, nos lleva al fracaso. La estrategia, como dicen algunos autores, se irá creando conforme el movimiento vaya avanzando, pero no antes, porque el gran problema, y el marxismo clásico ha sido uno de los víctimas de este planteamiento, cuando la estrategia se impone al movimiento, al final la estrategia está estrangulando al propio movimiento. Y esto Es una, sucedió. es una Sí, lectura muy interesante, ¿no? O sea, no imponer una estrategia que condene al movimiento a ceñirse de manera fanática, de manera eso es. ciega. Exactamente, porque como todos sabemos, el marxismo ha conducido a dictaduras, tanto en la URSS como en los países del este, etcétera. Y como quizá está sucediendo ahora, quizá, y eso no me atrevo a afirmarlo del todo, en Venezuela, por ejemplo. Eh, Creo que no. Hay que confiar en la humanidad, confiar en la gente, en las personas. Y las personas, en la medida que reflexionen y el propio movimiento les lleve a reflexionar, van a ir creando sus propios mecanismos para salir del problema. Esa es por lo menos mi visión, si quieres, optimista o Claro. excesivamente quizá optimista, pero es la que yo sostengo, en una palabra. Sí, bueno, por ejemplo, ¿qué habría de que a lo mejor, bueno, obviamente en este momento de la historia, en los últimos años y en el tiempo presente, pues está muy claro, junto al semiocapitalismo del que ya nos has hablado, pues está muy claro Sí,
el empoderamiento de los populistas, ¿no? Ahora Sí, de los tecnopopulistas y sí, sobre todo populismos de derecha, pero también de sí, sí, izquierda, sí, que sí, tienen estrategias muy particulares para negar al otro, negar el cambio sí, eso es. climático, negar la realidad, negar, Sí, 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 sí. tratan de ser espectaculares, tratan de ser Sí, simples en sus afirmaciones, pero muy binarios, muy dicotómicos. exactamente. Sí, sí. En ese marco, ¿cómo crees que los movimientos sin una estrategia clara o definida previamente pudieran encontrar un camino, para solucionar y enfrentarse a esos enemigos Sí. tan afianzados? Bueno, bien, yo vuelvo a insistir en que eh, la propia humanidad, en la medida que se movilice, y esto es la clave para mí, irá generando sus propias estrategias, sus propios planteamientos, no antes. Es decir, para mí el error está en plantearlos antes de que empiece la acción, porque eso ya Sí. la lleva a encorsetarla y a que esa minoría, que es la que ha producido la estrategia, domine con respecto al colectivo, que es lo que ha pasado históricamente, creo, y no solamente en el caso del marxismo soviético, sino en otros muchos casos, que la minoría dirigente, la minoría que impone su criterio, es la que al final se convierte en dictadora del colectivo. Y esa sinergia, esa especie de tendencia universal e histórica que prácticamente abarca toda la historia, casi toda la historia de la humanidad, pues creo que necesita esa revulsión, en el sentido que estoy diciendo, y no soy el único, por supuesto, que lo dice, sino partiendo de la base de una visión optimista de la humanidad. La humanidad, como está demostrado, creo, tiene partes, la persona humana y la humanidad en conjunto, tiene partes más positivas que negativas. Eh, es el sistema lo que nos está negativando en la práctica. Pero eh, si dejamos generar, si dejamos manifestarse lo que llevamos dentro de manera espontánea, es probable, por lo menos esa es mi opinión, es probable de que al final se vaya generando esas estrategias y esas medidas concretas que resuelvan el problema. Ese, ese es, como digo, mi punto de vista muy optimista, quizás Esa es excesivamente la fe, optimista. la esperanza. Sí, 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 es el principio de esperanza que decía un autor, concretamente. Claramente, El principio de esperanza, en una palabra. Blog, sí, claramente. muy ¿Perdón? interesante. Y en las Ujú. conclusiones, en el capítulo 5, estimado Antonio, Sí, hablas de tres opciones. sí, sí. Sí, esas tres opciones, vamos a ver, son, digamos, eh, una de ellas es la que acabo de decir, por supuesto, y las otras dos son las negativas, o las que realmente que existen en la práctica o que pueden existir en la práctica y que son las negativas. Una de ellas es, pues, pues lo voy a decir con todas las palabras, un desastre nuclear. Es decir, ha habido diferentes dirigentes políticos que han llamado la atención a que hemos estado o estamos todavía en un momento en el cual una guerra nuclear es más posible quizá que nunca. No podemos descartar esa posibilidad, partiendo de los conflictos latentes, o los conflictos reales que existen hoy, etcétera, etcétera. Y la segunda posibilidad, la segunda negativa, es que todos sigamos como estamos, que todo siga como tal, y que cada vez haya más desastres climáticos, cada vez más danas en no sé dónde, cada vez más incendios en California o en donde sea, y cada vez más inundaciones, y que poco a poco nos vayamos sumergiendo en un desastre ambiental, no ya climático, que nos obligue, yo no sé si, que nos obligue a reaccionar o que nos deje absolutamente tullidos en ese sentido, con respecto. Eso para mí son las dos, son, digamos, en mi opinión, posibilidades reales que Interesante, existen ¿no? hoy en la práctica, También leerlo. junto con la tercera, que es la optimista, que es la que planteaba antes. Ahora bien,
¿Qué va a suceder? Pues yo desde luego no lo sé. Para mí esas tres posibilidades hoy son latentes y cualquiera de ellas puede suceder por desgracia. Y no creo que tengamos ninguna certidumbre con respecto a cuál de ellas se va a imponer. De acuerdo. Y por ejemplo, ¿qué dirías tú, Antonio, pensando en la posibilidad de que pudiera cambiar el sistema capitalista Ujú. y que pudiera el semiocapitalismo perder la preponderancia que tiene? ¿Tú Sí. te imaginas, por ejemplo, que podría haber una economía sin marcas? ¿Cómo sería la relación marca-producto en relación a esta forma de capitalismo que tú has señalado muy bien ya en el libro pasado y en este del semiocapitalismo? ¿Cómo se podría revertir? Ujú. Eh, Está también por ver. Es decir, yo en ese sentido me atengo a diferentes corrientes que ya existen en la actualidad, que son corrientes minoritarias, pero que no hay ninguna razón para que no vayan, digamos, cobrando relieve cada vez más. Por ejemplo, el trabajo, el coworking, que se denomina en general, el trabajo colectivo, el trabajo compartido, sobre la base de pequeñas unidades, en general con técnicas como son las que he citado antes, la impresión 3D, que está permitiendo que en lugar de que un teléfono inteligente se produzca en no sé cuántos sitios y con no sé cuántos obreros, pues se produzca de una manera completamente distinta a través de la impresión 3D. O incluso órganos humanos, que también existe, etcétera, etcétera. Es decir, existe esa corriente, existen, digamos, otra serie de iniciativas de gente que, que abomina el planteamiento mayoritario que estamos viviendo y que busca soluciones. Yo tengo gran esperanza en el movimiento feminista que, que digamos que plantea es decir, un movimiento feminista, como digo en el primer libro, no en este segundo, que ya no trata, que está un poco al margen de la corriente mayoritaria de igualación con el hombre. No, es una corriente muy minoritaria todavía dentro del movimiento feminista que trata de imponer los valores femeninos frente a los masculinos en la sociedad. Y los valores femeninos están determinados, o están por sí mismos, son valores que están mucho más basados en la sensibilidad, en lo cercano, en lo afectivo, que los valores masculinos, que por definición se concretan en el ordeno y mando, porque yo soy hombre y por tanto tengo derecho a. Eh, Claro. y en ese sentido, pienso que son corrientes, no solamente esas dos, hay más, pero bueno, son corrientes, digamos, hoy en día pequeñas, si queremos decirlo así, eh, iniciales, que se están poco a poco planteando de manera más o menos, como digo, minoritaria, pero que tienen todos los visos de que van a ir creciendo. En la medida que se vea en la medida que, digo ya de mi parte, en la medida que se vea que los mecanismos actuales para combatir la emergencia climática no funcionan. Y eso va a dar lugar a que más gente, más personas traten de eh, vivir y producir en otro sentido. Hay también, por ejemplo, a nivel de vivir, pues no sé, una serie de corrientes de unas vivencias colectivas o eh, habitaciones, viviendas con servicios comunes, en lugar del individualismo que todos tenemos prácticamente con respecto a nuestra forma de vivir, etcétera. Es decir, hay todas unas pequeñas corrientes, si queremos pequeñas en tamaño, pero que van a ir probablemente eh, eh, cobrando mayor arraigo. Y eso es para mí lo que puede producir, lo que puede no ya producir, sino facilitar esa movilización colectiva con respecto a salir del sistema que estamos viviendo. ¿Y te imaginas, para cerrar, esa movilización como una suma de luchas, de protestas, de personas haciendo algo para ir modificando o desplazando este semiocapitalismo?
Me lo Así como el imagino, de sí, sí, las feministas u otros sí. movimientos. Me lo imagino a ese nivel, ese nivel de movimientos parciales, y también me lo imagino con respecto a esa, a ese arraigo colectivo que puede dar lugar, pues eso, el problema que estamos viviendo. Es decir, yo me refiero al comienzo del libro, precisamente a esa emergencia, vamos, a ese movimiento que inició esta chica, la Greta Thunberg, sueca, y que dio lugar a que millones de adolescentes se movilizaran en todo el mundo. Bueno, pues ese movimiento dio lugar a que hubo en septiembre del año 2019 una serie de manifestaciones masivas en cientos de ciudades de todo el mundo en las cuales participaron personas de todas las edades. Mi esposa y yo inclusive, en el caso de Madrid. Es decir, que hubo un efecto de contagio con respecto a esos mismos planteamientos que tenían esas chicas absolutamente jóvenes y que dieron lugar a esa movilización colectiva. ¿Qué pasó? Que llegó la emergencia, perdón, llegó la, la ¿cómo se llama? El COVID-19 y paró en seco todo ese movimiento, toda esa tendencia que existía ya en la práctica. Nadie impide que esa emergencia, ese movimiento, se vuelva a repetir antes o después. Y yo confío que sea así. Es decir, que para mí existen esas dos opciones, vamos, esas dos fuentes de acción, que son esos movimientos parciales que antes comentaba y esta posibilidad de movilización colectiva que ya existió en la práctica de manera emergente, pero de manera frustrada por motivos absolutamente lamentables como fue la pandemia del COVID-19. ¿Quién piensas especialmente como el lector ideal de tu libro, estimado Antonio? ¿En quién has pensado como lectores para este libro? Pues hombre, yo diría que en primer lugar, cualquier persona que esté interesada con respecto a este emergencia climática que estamos viviendo, y también, y en segundo lugar, sobre todo aquellas personas que tienen inquietud de algún tipo por no sentirse a gusto en la sociedad que estamos viviendo. Es decir, que tengan una inquietud por cambiar en algún sentido o su vida particular o la vida colectiva, etcétera, etcétera. En ese sentido, pienso que los estudiantes universitarios son claramente un tipo de de público muy adecuado para este libro y, e insisto, aparte ya de estas personas más o menos inquietas con respecto a la investigación, etcétera, de la sociedad que estamos viviendo, pues cualquier persona, insisto, que digamos que se plantee qué hacer con respecto a este tremendo problema que estamos viviendo y que por el momento, y que sea como sea, no se encuentra solución, que cada vez tenemos mayor contaminación atmosférica y no se está haciendo realmente nada en la práctica, nada efectivo, para atajarlo. Eso para mí son Estimado los dos Antonio, tipos de públicos. pues Sí, 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 estabas comentando algo. sí, no, que son los dos tipos de públicos que yo opino como más adecuados para este libro. No creo que sea tampoco un libro demasiado difícil de leer. He tratado de hacerlo lo más asequible posible, aunque el tema evidentemente lleva consigo una serie de requisitos, pero bueno, creo que es un libro bastante legible, entre comillas. Y además hay que decir que se puede conseguir por vía digital, Sí, sí. así como yo Eh, lo conseguí, o en versión impresa, ¿no? Sí, concretamente este libro está editado por una editorial argentina que se llama SB, que es una editorial especializada en ciencias sociales y humanas. Y bueno, pues por lo que yo sé, bueno, se puede adquirir a través de la propia editorial, en su página web, o pidiéndolo, supongo, por librerías, o bien por una serie de librerías digitales que están concretamente tecleando el título del libro, pues salen, si no me equivoco, pues una serie de opciones para pedirlo, tanto en México como en cualquier otro país. Mm,
porque también, aunque no está traducido, está solamente editado por el momento en castellano, pero se puede adquirir en Nueva York, vamos, en cualquier sitio del planeta que yo sepa. Perfecto, pues te agradecemos mucho esta presentación a través de la vía digital desde Madrid, España, estimado Antonio Caro, doctor Antonio Caro. Te enviamos un cordial saludo. Esperamos que este libro vaya suscitando sus diálogos y que vaya encontrando públicos interesados en aprender y en discutir sobre los argumentos que ya nos planteaste. Y bueno, Ujú. para el área académica de posgrados del Departamento de Comunicación, pues es un gusto haberte escuchado. Ahora pasaremos a una ronda de preguntas y comentarios con otros compañeros y compañeras. Y bueno, en breve te haremos llegar las preguntas para seguir dialogando y aprendiendo juntos. Pues muchísimas gracias, Samuel, por esta iniciativa, por esta segunda iniciativa, y espero efectivamente que sigamos dialogando sobre temas que a ambos y a todos los escuchas, creo, a todos los intervinientes, nos interesa. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes, hasta Madrid, que tengas buena semana y muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Ahí me escuchas, Laura? ¿Y ustedes a mí? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, pues espero que la audiencia esté como yo cuando me adentré en el texto hace una semana y media, como con algunas ideas y la cabeza un poco volada, de el doctor no mencionó en su grabación temas que por lo menos a mí yo sí lo quiero traer a la mesa. Voy a intentar ser bien breve, pues también tanto en el tenor de respetar los tiempos de las personas que nos acompañan por Facebook y también para pues tener un cierre, una pincita ahí que pueda también despertar curiosidad a las personas que no están involucradas en temas ambientales y que seguramente el texto es una invitación así a la fiesta masiva que es la acción colectiva en favor del medio ambiente y del clima. Pero bueno, regresando un poquito al tema, em, y donde tú le comentas al doctor Sam sobre esta siguiente fase, que en realidad eso no lo dice en sus comentarios, pero en el texto lo está planteando de por qué propone un semiocapitalismo y que en realidad es un postcapitalismo al que se está refiriendo. O más bien tendríamos o sea, es una siguiente fase del capitalismo que conocemos basado en el valor de un producto y ahorita el basado en el valor de una imagen, de un símbolo, ¿no? Que eso es justamente a lo que se refiere. Ahí él hace una mención al fin de la clase obrera como un colectivo social y eso es súper interesante. Ojalá que en alguna otra ocasión pudiéramos tener un pequeño debate con él acerca de eso. Eh, y no tengo mucho que argumentarle porque me pareció maravilloso. Esos son los temas en los cuales puedo decir que me vuela un poco la cabeza a partir de un análisis de la crisis ambiental. Ojo, o sea, eso. Pero bueno, em, en un tono de quiero comentar también, el doctor hace mucho énfasis al movimiento de Greta Thunberg y sin desmeritar, o sea, yo soy fan de ella, tengo su libro, sus dos libritos y siempre he estado apoyado, me encanta el liderazgo que ha representado, pero no quiero desvalorizar movimientos anteriores y que pues a lo mejor permiten ese contexto y que no es en 2019, ¿no? Incluso la primer, súper masiva con más de 1 millón de participantes, Marcha por el Clima, fue en Nueva York en 2015, pero para que se creara la Convención Marco de Cambio Climático en 1994, surgieron también muchísimos movimientos que ya identificaban esta crisis climática. Entonces, aquí yo creo que el valor principal es el liderazgo que tienen las juventudes. Entonces,
que a lo mejor me salto un poquito al último tema con el que vamos a cerrar, que son esas propuestas y él tiene una visión muy optimista. Yo no las veo las otras dos catastróficas, sino las veo realistas. O sea, ya no, partiendo de un análisis kantiano y hobbesiano, no quiero ser la mala del cuento, pero esas son las realistas, porque no vamos a dejar de tener desastres climáticos. Eso pongo mis manos en el fuego, que desafortunadamente este año probablemente supera 2024, eso es probabilidad, pero pongo mis manos en el fuego que tendremos algún desastre climático, 100%. Entonces, bueno, para dar esa también ese contexto, luego aquí yo creo que algo que a mí me enamoró del texto fue unir a la ciencia, que nosotros, ok, con esta idea, ¿no? Desde 1994, claro, yo no participé, pero ya conocía todo esto y con la publicidad, ¿no? Como lo había comentado, esta óptica de la semiosis y nombrarle al capitalismo per se así, me pareció maravilloso. Tampoco contextualizó todo lo que no es tangible que está generando tantísimas emisiones como les platicaba, ¿no? El Bitcoin. O sea, yo compro mi Tesla, bueno, yo no, compro mi Tesla, alguien compra su Tesla con una Bitcoin, cuando la Bitcoin está generando muchísimo más emisiones. Entonces, yo quiero ser alguien, Tesla o cualquier carro eléctrico, yo no quiero ponerles marcas, cualquier carro eléctrico con una Bitcoin o con cualquier criptomoneda. Entonces, en honor de O ser usando inteligencia artificial, ¿no, Laura? claro, o sea, esa es otra de las cosas que siempre es interesante dar un paso atrás en donde estamos, ¿no? O sea, cada consulta en ChatGPT son por lo menos 10 veces más emisiones de una consulta tradicional en Google. ¿Y qué está pasando? Que ahora, desde hace unos par de meses, cualquier consulta en Google que tenemos, en automático nos da ya AI, ¿no? Bueno, inteligencia artificial ahí y nuestras opciones y todo. Y claro, sentimos que nos está resolviendo la vida cuando tampoco tenemos esa información. Y eso Sam me lleva, bueno, doctor también, me lleva al contexto de las emisiones, ¿no? Mientras escuchaba al doctor, rapidísimo busqué para que también el público que espero nos sigan acompañando tenga un contexto y que pues no son tradicionalmente ambientalistas y está bien, de más o menos, o sea, si bien hay que hacer un cambio al modelo, pero hay que hacer un cambio al modelo occidental, porque entonces ahí viene mi contexto, ¿no? Él es español, las emisiones per cápita en España son 5,3 toneladas anual, ¿no? Por persona. Entonces, bueno, México es 1,2. O sea, ya nada más vamos viendo. Ahí vienen las duras. Estados Unidos, 14,27. Por habitante. Sí, son per cápita todas. 14,27. De ahí, la Unión Europea en general, así todo el conjunto de países, 7,04. Me fui también a Guatemala para que tuviéramos otro contexto, 1,14. Japón y Alemania, que son de los países más sostenibles, estamos hablando de 8,61 en Japón, Alemania 8,05. Y ahora, para que realmente veamos qué modelo es el que realmente necesitamos modificar, y ahí sí viene lo que el doctor mencionaba, que es este desarrollo como lo hemos entendido. Zimbabue en Bangladesh son 0,65 toneladas per cápita, 0,65. Entonces, eh, yo creo que algo radical como, o sea, tendríamos que dejar de existir. Ese es un dato que tengo desde 2008. Si nosotros dejáramos de existir en este momento, a la Tierra le tomaría al menos 2.000 años recuperarse, pero todos, ¿no? Toda la humanidad. 2.000 años recuperarse los impactos que le hemos causado en los últimos 200 años. Entonces, eso era sin inteligencia artificial y este excesivo uso o hiperconsumismo de la tecnología. Entonces, em, sí hay que pensar en un decrecimiento. Me encanta la idea kantiana del doctor de una esperanza.
Creo que siempre tenemos que mantener un enfoque positivo a cada acción, si no nos paralizamos. Y entonces tenemos estas depresiones ambientales que ya son masivas y que no están identificadas como problemas de salud mental, pero que es la realidad. Eh, yo creo que el 70% de las personas jóvenes con las cuales convivo yo no quieren tener hijos. Entonces, tienen mucha razón por muchos motivos, pero también justamente parten de una desesperación ante la inacción que hemos tenido las otras generaciones, ¿no? Revertir el sistema capitalista, pues desde luego es lo que hemos estado diciendo hace muchísimo tiempo, pero pues que también en ese cómo yo no creo que necesariamente las corporaciones hagan lo peor, porque finalmente seguimos demandando sus servicios y productos y que muchos de ellos no podríamos sobrevivir sin ellos. O sea, hay un tema, por ejemplo, de plásticos en el uso de los plásticos en los hospitales, que pues desafortunadamente ahí tendremos que buscar alternativas bien importantes porque nadie quiere contaminarse, ¿no? Entonces los plásticos sí han sustituido o han contribuido a disminuir las contaminaciones, pero claro que tienen un impacto. Entonces prácticamente cada acción, cada palabra que yo estoy pronunciando en este momento con ustedes, tiene un impacto en el ecosistema. Negativo muchas veces en el tema de emisiones, ¿no? Bueno, entonces cambiar a la sociedad. Las opciones que el doctor nos marca son dos que yo no creo que sean hobbesianas, yo creo que son reales. Y creo que ahí tenemos que pensar, y ahí ojalá él pueda después comentarme sobre esto, eh, que en realidad es la información. O sea, yo creo que debe haber aquí un matrimonio entre la información y la ética para la toma de decisiones. Estoy muy segura que muchísima gente simplemente no tiene conciencia porque no está informada sobre los impactos del uso de la inteligencia artificial, de, em, el fast, em, bueno, ay, de la moda, del fast fashion, ¿no? De la moda rápida. Y pues bueno, las, también esa ética se tiene que reflejar en las marcas, entendiendo que, bueno, su razón a veces es eh, pues aumentar sus ventas y todo, pero justo tendremos que llegar a le llamamos tipping point o a un punto de no retorno donde eso simplemente tendremos que llegar a decir, estoy bien con lo que tengo, ¿no? Yo creo que esa es la base ética de decir, si estoy bien con lo que tengo, probablemente puedo garantizar que las siguientes generaciones tengan algo similar, que ahí también retomo un poco lo que cierra en el capítulo de conclusiones el doctor, de sus estrategias, y yo creo que tendría que estar informada, digo, tendrían que estar muy centradas en proveer esa información y que además la publicidad sí la hace. ¿Qué tal que empecemos a pensar en una publicidad ética sobre la realidad ambiental? ¿No? Entonces, bueno, mira, generar, así como mi ropa me dice qué talla es y la marca y en dónde se realizó, qué tal que me diga las condiciones en las que se realizó, qué tal que me diga las emisiones que se generaron para realizarlas, qué tal que me diga Muy la bien. cantidad de agua. Esa Entonces, es una excelente propuesta. Vamos a ujú. dialogar sobre eso. Es muy interesante. Porque justamente ahí yo a lo mejor digo, en vez de comprarme dos playeras, me compro una y la cuido, ¿no? Porque además, yo siempre digo, as long as you can afford it, you can get everything en esta sociedad de hiperconsumo, desafortunadamente, ¿no? Y eso se extiende a todas las esferas, a la política, desde luego a la económica, a la social, ¿no? Yo cierro con eso, con esa, así como el doctor hace esa invitación, yo retomo lo que él nos ha compartido. A mí me volaron la cabeza varios partes. Yo les dije, esto no necesariamente es un texto de una invitación, sino es un tratado filosófico, la primera parte, ¿no? De analizar el semiocapitalismo como tal. Incluso atreverse a acuñar ese término me pareció fenomenal.
desde esa óptica. Entonces, pues bueno, ya el doctor tiene aquí una fan mexicana. Cuando quiera venir de manera presencial, estaré encantada de conocerle y ojalá que también al público que nos acompaña, estudiantes y todo, pues le podemos dejar esa invitación. Yo no me quedo en la reflexión, yo quisiera una invitación a la acción, porque ya no tenemos tiempo para reflexionar, eso lo tuvieron los boomers, nosotros ya no. Entonces, o antes de los boomers, nosotros ya no, es acción o acción, y esa es la mejor manera de hacer frente a cualquier eh, estrés que nos pueda generar esta crisis, ¿no? Estrés emocional. Pero bueno, pues yo siempre estoy agradecidísima con estas invitaciones porque también nutren mi conocimiento y mi espíritu y mi reflexión y mis formas de abordar esto y espero también traducirlo en mi trabajo, ¿no? Muchas Gracias, gracias, Laura, por tus gracias. reflexiones. Gracias por tu tiempo, tu disposición. Pues bueno, estamos sobre el tiempo. Con esto terminaríamos esta actividad. No sé si Carlos quisiera comentar algo para cerrar y despedirnos. No, igual, me parece muy interesante y creo que puede enriquecer además los seminarios de investigación del posgrado, tanto maestría como doctorado, sobre todo en la línea de no solo crítica de la cultura, sino también todas las tesis que tienen que ver con la agenda ambiental. Y nada, pues yo creo que divulgar entre los estudiantes el libro y tratar de replicar la discusión, ¿no? Del mismo. Así es. Agradecer a Laura su presencia, los comentarios y al doctor, por supuesto, la posibilidad de escucharlo acá. Perfecto, pues muchas gracias, Laura. Saludos al doctor Antonio Caro. Gracias, Carlos. Con eso cerramos esta actividad y los esperamos el próximo martes para seguir con estos espacios de reflexión sobre temas vinculados a la comunicación y a los posgrados de comunicación de la Ibero. Muchas gracias y buenas noches. Un abrazo, Laura. Bye, Ahora abrazo. sí, Hasta luego. bye. Profesora, ¿de dónde?